Vamos a comenzar a aterrizar el mensaje que hemos llevado ya desde tiempos de varios domingos atrás, y entonces encontramos la narración en lo cual hablamos de esta batalla naval. Decíamos en el verso 35 del capítulo 4 de Marcos, usted ya lo tiene allí, y entonces dice que en aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, dice el verso 36, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Diga conmigo, habían otras barcas. Ahora eso hace una distinción que es interesante para tocarla ahora. En el verso 37 nos dice entonces en la escritura que entonces ocurrió algo. ¿Qué pasó en el verso 37? Dice el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que la barca ya se anegaba o se hundía, y estaba el Señor, en el verso 38 nos dice la escritura, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces en el verso 39 dice la escritura que y levantándose, en el verso 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. El verso 40 nos registra el escritor Marcos, nos dice: y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y cerramos esta lectura en el verso 41. Dice que entonces los discípulos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el mar, el viento y el mar le obedecen? Cuando nosotros volvemos al texto, cuando nosotros vemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y aún como lo hemos hecho en estos domingos, donde hemos podido profundizar una y otra vez y hemos podido indagar un poquito más y hablar acerca de este tema tan trascendental como lo es la fe, me doy cuenta que la Biblia estaba escrita, que los textos estaban ahí registrados, que tal vez los conceptos que nosotros teníamos en medio de estas enseñanzas han empezado a ser impactados, han empezado a ser transformados, han empezado a cambiar. La Biblia es la misma, pero Dios no ha cambiado. Diga conmigo, Dios no cambia. Dios no cambia. Ahora, usted me preguntará, ¿por qué muchas veces yo desde el altar les digo: repita, diga, confiese, hable? La razón es porque cuando uno estudia un poquito de pedagogía, se da uno cuenta que para ser un mejor expositor o para uno dejar mejor una enseñanza en un auditorio, entre más sentidos nosotros involucremos en la enseñanza, mejor se aprende. La escuela anterior era solamente de un maestro, un profesor que solamente hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y llega un momento donde el cerebro se cansa de solamente escuchar y escuchar y escuchar. Pero cuando nosotros, además de tener el oído escuchando un mensaje, nosotros vemos gráficamente las cosas, como hacemos muchas veces con las diapositivas, entonces ya el ser humano está involucrando dos sentidos: el oído, la vista, y así es muy más fácil para el cerebro captar ideas y almacenarlas. Pero si además de eso usted también comienza a hablar, no solamente está el poder de la palabra cuando usted declara la palabra, sino que su cerebro está teniendo una simbiosis allí también entre lo que usted habla y lo que es su pensamiento, lo que es el concepto. Entonces hay poder cuando hay una gran transformación, cuando usted declara las cosas, y la Escritura nos habla acerca de eso, y los científicos nos han enseñado acerca de esto. Y si además de eso usted involucra no solamente la boca y los oídos y la vista, sino que usted puede tocar, puede palpar o lo puede poner por obra, esa enseñanza se hace una realidad. Es mucho más fácil. Así aprende más el ser humano. Entonces no crea que muchas veces son palabras que yo le digo repita por repetir, sino porque hay un énfasis con respecto a lo que se necesita dejar con respecto a la enseñanza. Y entonces hemos dicho que Dios
no cambió. La Biblia que usted tenía, esa es la misma que ha tenido por mucho tiempo. Los textos que hemos leído, seguramente usted los habrá leído en otras ocasiones. Seguramente usted ha escuchado muchos mensajes también acerca de Marcos capítulo 4 y esto de la barca y también lo que hablamos de Noé y lo que hablamos de Abraham. Sí habrá escuchado mensajes de esto, pero quiero preguntarle, ¿será que en esta serie de enseñanzas usted ha aprendido algo nuevo? ¿Será que hay algo que le ha impactado a usted que ha dicho, bueno, he aprendido cosas que no había visto, que estaban allí, pero que ahora entonces Dios no cambia? Y tuvimos esa Biblia tan cerca, tuvimos esas enseñanzas ahí tan cerca, y nosotros pues no habíamos tenido como esa cercanía para poder evidenciar las cosas. Ahora, cuando estamos hablando de la fe, a través de las enseñanzas del Señor, pues no solamente nos damos cuenta que el Señor no cambia, sino que lo que cambió fue que nosotros estuvimos tan cerca de Jesús y ahora el Señor por su misericordia, por su gracia, por su bondad, así como lo hizo o lo declaró en el Salmo 40, que Dios tuvo misericordia, se inclinó hacia nosotros, nos sacó del lodo y nos puso, así mismo Dios también, Jesús en otra ocasión, también tuvo misericordia de un ciego, se agacha, dice la Biblia que él tomó barro, escupió en ese barro y lo puso sobre sus ojos. ¿Y qué pasó con la visión de ese hombre? La visión cambió. Entonces, cuando yo hablo de la fe, yo veo que está pasando también mucho de eso en cada uno de nosotros. Y me doy cuenta que cuando nosotros nos acercamos ante su presencia y nosotros vemos que lo que Dios está hablando, me doy cuenta que la vida de fe no tiene que ver primeramente con la Biblia, que no solamente había que leer la Biblia, porque muchas veces la tenemos, sino lo que tiene que cambiar es la teología, la cosmovisión de lo que allí está escrito. Y de eso vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora, me doy cuenta también que la vida no tiene que ver con las experiencias, aunque las experiencias son enriquecedoras, sino que no solamente necesitamos tener experiencias, sino que necesitamos renovar nuestra mente cuando estamos hablando de la fe. Y cuando hablamos también de la vida, me doy cuenta que cuando nosotros tenemos entendimiento y tenemos conocimiento, y hace 8 días hablábamos de la diferencia entre tener conocimiento y tener entendimiento, para ponerlo por obras, por acciones. Entonces me doy cuenta que lo que tenía que verse con el entendimiento nos lleva a nosotros a cambiar nuestra visión. Diga conmigo, lo que yo entiendo debe cambiar mi cosmovisión. Ahora, si la visión de las cosas de la fe que nosotros tenemos cambia, entonces va a cambiar la perspectiva de la realidad. Eso es como cuando, déjeme expresarle esto con un ejemplo. Esto es como cuando los que utilizamos lentes, tenemos nuestra Biblia allí, y si usted no usa los lentes, la Biblia es la misma, pero ¿será que usted puede ver con claridad lo que lee, lo que dice allí? Es difícil. Ahora, si usted se pone los lentes y los lentes están sucios, ¿será que la Biblia, que es la misma, puede usted ver mejor que si no tuviera lentes? Sí, es mejor con los lentes sucios que estar sin lentes. Ahora, es mejor cuando usted tiene los lentes, pero los tiene limpios. Y entonces cuando usted ya ve nítidas las letras, cuando usted ve todos los pasajes, así mismo con la fe, cuando usted se acerca y está limpio, entonces usted ahora llega y lee la Biblia y dice, ¡ay, eso estaba ahí y yo no lo había visto! ¡Ay, cómo es posible que eso estaba ahí escrito y yo no lo entendía! Eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos este proceso. La Biblia estaba ahí, la palabra estaba ahí, pero entonces hay un cambio y una transformación cuando nosotros entramos en esa dimensión de la fe. Entonces, cuando nosotros hablamos de acción, porque eso es lo que nos enfocamos ahora, tendríamos que hacernos una pregunta en esta mañana. Y la pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo es que actúa la fe?
Y para esto entonces yo quiero traer a memoria un pasaje que también usted conoce muy bien, que seguramente habrá leído, y que si leyó Marcos capítulo 4, probablemente usted pasó por el capítulo 2 de Marcos cuando leyó Marcos, y ahí está registrado esa situación. Entonces abra por favor su evangelio, su Biblia, ahí en el capítulo 2, donde el Señor vamos a ver un proceso donde Dios le hace mucho énfasis a las personas que están allí con gente con necesidad. Y cuando hay una necesidad, hay una oportunidad para el Señor actuar. Diga conmigo, cuando hay una necesidad, hay un espacio para que Dios actúe. Ahora yo quiero preguntarle, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos necesidad de alguna cosa en nuestra vida? ¿Cuántos tenemos una necesidad familiar? Esa necesidad es un espacio para que ¿qué? Para que Dios actúe. Si tenemos una necesidad de salud, ¿cuántos de pronto necesitamos algo de salud? Si hay una necesidad de salud, ese es un espacio para que ¿qué? Para que Dios actúe. ¿Cuántos tenemos necesidades financieras? Ahí también. Entonces, eso también es un espacio para que ¿qué? Para que Dios actúe. O sea, que las necesidades que vivimos los seres humanos, sea cual sea, no son sino oportunidades para nosotros ver a nuestro Dios actuar. ¿A usted se le goza eso? El pasaje, lo que está hablando, hay un título, y es la narración de un paralítico que vive en Capernaum. Y usted conoce muy bien que Capernaum, después de que Jesús, cuando creció en Nazaret, él viajó y se trasladó, él se mudó, él fue un migrante, podríamos decirlo, y él se aloja ahí en Capernaum, él reside ahí en Capernaum. En Capernaum había una sinagoga, y en Capernaum vivía también un muchacho llamado Pedro con su familia, y ahí estaba la casa de Pedro. Y entonces en ese lugar es donde el Señor empieza su ministerio, empieza a hacer milagros, y ahí es donde nosotros vemos la situación que usted conoce muy bien. Un hombre paralítico, Jesús está enseñando y de pronto empiezan a abrir el techo de la casa. ¿Recuerdan ese pasaje? Y descienden esos muchachos al enfermo, al paralítico, y entonces Jesús está viendo todo eso. Imagínense nosotros aquí predicando y que alguien empiece a hacer ruido en el techo, que empiece a martillar, que empiece a serruchar, que empiece a caer borona sobre su cabeza, y usted empieza a decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Si alguien golpease allá atrás en las puertas, inmediatamente más de uno voltearía a ver qué fue lo que pasó. Ahora imagínense lo incómodo para un predicador tratar de estar teniendo la atención de su auditorio y la gente haciendo bulla, escuchando bullas por todo lado, alguien que se subió por el tejado, alguien que está hablando, murmurando cantidad de cosas, y mire todas esas cosas, pero dice la escritura, y usted lo puede leer ahí en el verso 5, cuando Jesús dice, y viendo Jesús la fe de ¿qué? ¿O de quiénes? De ellos. Ahora, note esa frase. Y viendo Jesús la fe de ellos. Diga conmigo, la fe se puede ver. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿usted puede ver la fe? ¿Usted ha visto la fe? ¿Cómo es la fe? No se ve. No se ve. Para nosotros no se ve. Porque tal vez nosotros no tenemos los lentes correctos. Porque es que de pronto tenemos los lentes humanos, lo terrenal. Lo de los sistemas que empezamos a hablar desde la primera vez, ¿se acuerda? Tenemos son paradigmas, tenemos ideas, tenemos ya visiones ya implantadas. Pero cuando usted se pone los lentes correctos, usted sí va a poder ver las cosas como el Señor lo dice. Ahora, yo quisiera preguntarle, entre tantas preguntas que voy a hacerles hoy, ¿usted cómo ve la fe? ¿Usted cómo la ve? Y cuando yo veo esto, entonces me doy cuenta que los seres humanos, como humanos, pues han visto desde la perspectiva de seres humanos, desde sus experiencias, desde su estudio, desde su conocimiento, desde lo que ellos han aprendido, desde lo que otros le han interpretado, lo que otros incluso le han impuesto. Y ellos tal vez no se llegan no llegamos a pensar si lo que nos han enseñado, lo que nos han dicho, es correcto o no.
Y entonces cuando nosotros no tenemos esa distinción, puede que alguien tenga un mover de fe y otras personas otro mover de fe, y cuando se va a hablar hay choques entre la fe, porque unos creemos una cosa y los otros creen otra cosa. Y entonces tenemos discordia de fe y no nos ponemos de acuerdo por esa misma cantidad de cosas. Ahora, lo importante, mis hermanos, no es cómo tú ves la fe, ni cómo yo veo la fe, sino lo importante es cómo nosotros percibimos la fe, pero desde el punto de vista de Dios. Ahí es donde está el detalle. No es como nosotros creamos, no es como nosotros lo percibamos, porque al fin de cuentas, mis hermanos, este tema de fe es tan importante y es de tanta trascendencia que su fe lo va a llevar a usted a que se salve o se condene. Entonces, quiero preguntarle, ¿es importante el tema de la fe? Es fundamental, porque es que no podemos darnos el lujo de jugar nuestra salvación eterna si tenemos una percepción equivocada de la fe. No podemos. Dile a su hermano, no juegues con tu fe. Eso, y para el derecho, entonces usted también lo despierta un poquito. Yo no sé usted, pero yo quiero una eternidad con Dios. Es que como dijo por ahí el cantante ese sabio, dijo, la vida es un ratico. Anoche, mientras veía un poco de noticias, vi unos jóvenes que estaban esperando el bus. Eso pasó en Colombia. Y de pronto pasa una joven, mira el bus, mira su teléfono, va a dar un paso y le cayó un aire acondicionado, la mató. Una jovencita. Terrible. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué habrá pasado con esa jovencita? ¿Qué pasará con ella de aquí en adelante? Y aquí entonces nosotros tenemos que mirar cómo entonces actúa la fe. Y quiero decirle esto con todo el cariño. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de algo que es corporativo. Es algo que afecta a otras. Esto no es un tema que compete solamente de individuos o de una manera personal. Quiero decirle con todo el amor del mundo que Dios es un Dios que para poder actuar y hacer las cosas solamente lo hace a través de la fe. Y no es porque Él dependa de algo, sino porque es que la fe es el vehículo que va a usar para que nosotros, seres humanos, podamos ver la manifestación de Dios en la tierra. Pero siempre Dios mira de manera colectiva, no mira de manera personal. Por eso es que cuando el Señor está viendo a esos jóvenes actuar ahí en el techo y todo lo que está pasando, Él dice, y viendo Jesús la fe de ellos, habla de plural, no está hablando de uno, está hablando de quién. Diga conmigo, Dios no solamente piensa en personas, Dios siempre piensa en un sistema o en un propósito. Y para eso, entonces, aunque Dios va a usar personas que primero que todo las va a escoger, y además las va a llamar, y además las va a preparar, y además de eso las unge, eso lo hace con un propósito. Dios llama a alguien de una manera individual, pero lo hace con un propósito. Y ese propósito es para poder trascender. Porque Dios siempre piensa de manera colectiva. Él no piensa de manera individual. Se lo muestro con algunos ejemplos para que lo vea más claro desde el punto de vista bíblico. Se lo voy a aplicar. Dios escoge y hace a un ser humano llamado Adán. Pero ¿para qué crea a Adán? ¿Para qué lo crea? La respuesta, para que haya una humanidad colectiva. Dios después llama a un Noé. ¿Y para qué usa la vida de Noé? ¿Para qué escoge a Noé? ¿Para qué prepara a Noé? ¿Para qué lo capacita? ¿Para qué? Para que después Noé fuera un orgulloso en el cielo o aquí en la tierra diciendo, yo fui el único que me... No, Dios levantó a Noé porque estaba pensando en quién. En volver a crear la tierra, volver a poblar la tierra.
Había que cortar una maldad. Dios llama a un hombre como Abraham. ¿Se acuerda la historia de Abraham? Y lo convierte en un príncipe de un pueblo. Y lo llama entonces a él, no para que hablemos de Abraham, sino porque a través de Abraham había una bendición que iba a alcanzar ¿a quién? A un pueblo como Israel. Pero si usted mira el llamado de Abraham, Dios le dice, es que en ti, Abraham, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, por causa de una bendición a toda la tierra, es que Dios escoge a un hombre incircunciso de una tierra lejana, idólatra, como era Abraham, para poder traer bendición. Le muestro otro ejemplo. Dios escoge a un Jacob, lo llama, lo prepara, lo unge. Y a ese hombre, Jacob, lo transforma y le da un nuevo nombre. ¿Cuál es el nuevo nombre de Jacob? Israel. Ahora, ¿para qué escogió a Jacob? ¿Para qué Dios escoge? Para entonces ser el padre de Israel. Y ahora cuando encontramos a Israel, Israel tiene un propósito. Y la Biblia dice que Israel es un pueblo santo y que es un pueblo escogido. ¿Sí dice la Biblia eso? ¿Para qué Dios escogió a Israel? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Para qué? Para qué. Es que Israel es el pueblo escogido de Dios. Y entonces escuchamos a muchos de las noticias ahora, no, es que Israel es el pueblo de Dios. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿de qué Israel estamos hablando? Estamos hablando de Israel Jacob. Estamos hablando de Israel, el pueblo unido antes de la división. O estamos hablando del Israel, usted conoce la historia, es que se dividió en la parte del sur, en Judea, y el norte era Israel. Entonces cuando estamos hablando de Israel, los del norte, o estamos hablando de Israel, el completo, la nación. Y la parte del norte era más idólatra y más sinvergüenza que los del sur de Judá. Cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando del Israel de hoy. Ese que celebra fiestas LGBTI y que tiene una cantidad aunque tiene unas tradiciones religiosas, y no todos son judíos ortodoxos, y no todos como pueblo participan. Estamos hablando de Israel como la nación constituida el 14 de mayo de 1948. Cuando nos referimos a Israel, ¿a qué Israel nos estamos refiriendo? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. Ahora, ¿para qué Dios escogió a Israel? Porque la Biblia dice que es un pueblo escogido. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando usted necesita algo, cuando usted requiere de algo y escoge algo, un carro, un equipo, ¿usted para qué compra un computador? ¿Para qué compra un carro? ¿Para qué? Para usarlo, por necesidad. Y cuando usted va a una tienda de computadores, por ejemplo, a usted le han encontrado, le han mostrado una gran variedad de equipos. Yo fui a comprar hace poco uno y el muchacho que me atendió me dijo, dígame primero cuál es la necesidad, para qué es, porque yo le puedo vender un supercomputador, pero usted no es el que usted necesita. Ahora, entre todas las opciones yo escogí el que se aceptaba, o sea, adaptaba a las necesidades que nosotros necesitábamos. ¿Para qué Dios escogió a Israel? Para que Israel fuera un pueblo chicanero en el mundo y decir, nosotros somos el pueblo escogido por Dios y portémonos como nos portemos, hagamos cultos LGBTI o no creamos en Dios, seamos los salvos, siempre salvos. ¿Será que Dios le escogió para eso? ¿Para qué? Para que de allí naciera el Salvador de toda la humanidad. Ese es el propósito. De algún lugar tenía que Dios levantar el Salvador de la humanidad. Hubiera puesto sus ojos sobre Estados Unidos. Hubiera puesto sus ojos en Colombia, Puerto Rico, la nación que sea. Pero al Señor le plació escoger a Israel para que de allí naciera un Salvador. Y es por eso que Dios le dio primero un David, un rey, para que después naciera otro Rey de reyes y Señor de señores. Porque la visión de Dios no es llamar y preparar solamente personas, sino que Dios está pensando en un colectivo. Y cuando Dios va a pensar de un colectivo, entonces habla de un sistema. Me deja decirle el último ejemplo. Dios, ¿para qué llamó a Moisés?
¿Para qué Dios escogió a Moisés? ¿Para salvar a quién? A otros, a un pueblo. Para darle libertad a un pueblo. Dios escogió a un David, a un humilde pastor. ¿Para qué? Para darnos a nosotros un buen pastor. Si mira usted cómo Dios utiliza las personas, pero siempre con un propósito. Dios siempre, por eso es que la Biblia dice, y viendo Jesús la fe de ellos. Diga conmigo, Dios, por estar pensando en otros, nos escogió a nosotros. Hoy somos muy pocos en esta mañana. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque hay fe. Muy bien. ¿Qué más? Porque Dios tiene un propósito con cada uno. Sí. ¿Y cuál es el propósito? De ser nosotros bendición. Muy bien, mi hermana. Muy bien. De nosotros ser de bendición, ¿para qué? Para otros. Si hubiéramos dicho que somos solamente salvos por ser salvos, créame que en el momento que usted se arrepintió de corazón y se acercó al Señor y se arrepintió de sus pecados, desde ese momento el Señor dijo, se cumplió el propósito de Daniel, ahora para el cielo, y se fue. ¿Pero por qué me tiene aquí? Porque es que a través de nosotros Dios quiere bendecir a otros. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos nosotros siendo de bendición para otros? Esa es una buena pregunta que solamente usted se podrá responder. Quiero volver a meterme en ese poquito, en ese pasaje de Marcos capítulo 2, donde yo me imagino a Jesús predicando un buen sermón, no como este, un buen sermón, con un auditorio no tan bueno como este, pero había gente escuchando a Jesús. Y en medio de ese calor, en medio de esa casa, en medio de todo lo que se estaba viviendo ahí, la bulla, alguien subiéndose por el techo, cuando bajan a ese paralítico, imagínense, todo el mundo le quitó la atención de Jesús, lo que estaba hablando, Jesús de pronto se quedó hablando al aire y todo el mundo haciendo pausa, y eso se interrumpió ahí la reunión. Y la Biblia dice que cuando bajan el paralítico, Jesús no se quedó preguntando, y bueno, ¿qué dicen las estadísticas acerca de los paralíticos aquí en Capernaum? No se puso a pensar ni a cuestionar, oye, este joven que está paralítico, ¿será un paralítico de nacimiento? ¿O fue que tuvo un accidente en su juventud y algo lo llevó a que fuera paralítico? Él no empezó a cuestionar o a analizar la situación, la historia clínica del paralítico. Jesús se fija en algo. ¿Y se fija en qué? En la fe de ellos. Ahora usted puede mirar todo lo que aconteció ahí. Imagínense que en una casa donde estaba el paralítico, ahí en Capernaum, se dieron cuenta que había una reunión. Que alguien llamó al paralítico y le dijo, muchacho, el sanador está a unas cuadras, o está a unos metros, o está a unas cuantas millas. Vamos a hacer algo. Imagínense a esos 4 amigos luchando con el muchacho diciendo, no, pero es que no me he bañado, no, pero ya está tarde, no, pero yo no voy a llegar, el culto ya empezó, no, la reunión ya se va a terminar, ya no vamos a llegar, y salir ellos a la calle y no encontrar un taxi, no llamar un Uber, no encontrar un vehículo, no tener carro, todas las circunstancias que tuvieron que vivir, tal vez llevarse a ese paralítico cargado por varias cuadras, en medio del polvo, en medio de la tierra, y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de cargar a alguien, los primeros metros usted los carga tranquilo, pero cuando usted tiene que caminar varios metros, eso pesa. Yo no sé si usted ha hecho mercado y le ha tocado andar con bolsas por varias cuadras. Usted comienza, sale del supermercado lo más de contento con las bolsas. Pero llega un momento donde usted empieza no sabe si se la monta acá al hombro, si se la monta a uno solo o a las dos, si las pone aquí, para descansar. Eso incomoda. Ahora imagínense esos hombres luchando con ese amigo ahí
caminándolo y después llegar a la casa y encontrar una cantidad de gente de afuera que no deja entrar, y entonces ahora los muchachos buscar cómo encontrar una escalera. Imagínense eso, ¿cómo lo montamos? Necesitamos unas cuerdas, necesitamos unos lazos, a ver, amárrenlo aquí, él no se puede mover, hay que empezar a moverlo, amárrenlo con unas sábanas, hay que montarlo por la escalera, y ahora necesitamos herramientas, necesitamos abrir el techo, necesitamos todo eso. Todo eso es lo que le llamó la atención a ¿quién? Jesús no estaba viendo solamente el paralítico. Él estaba viendo todo lo que ellos hicieron para poder estar ahí. Ellos hubieran podido llegar hasta la puerta y decir, ay, no, ya esto se ha cerrado. Hay mucha gente. No, hermano, de malas. Ellos no se conformaron, sino que lograron vencer hasta que llegaron a llamar la atención de Jesús. Dile a tu hermano que tus acciones llamen la atención de Jesús. Esa sería una buena tarea para nuestra semana y de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo se muestra la fe? Ahí usted tiene la respuesta. La fe se muestra con las obras que tú estás haciendo. ¿Qué fue lo que ocurrió con los muchachos que trajeron ese paralítico? Usted tiene abierta la Biblia en Marcos capítulo 2. Mire, acompáñenme al verso 12. Alguien que busque el verso 12, por favor, y nos ayude. ¿Qué dice el verso 12? Recuerde usted que Dios siempre piensa de manera corporativa, piensa en otros, por eso llama a algunos. Entonces vemos ahora cómo, gracias Claudita, ahora vemos cómo ese hombre recibe sanidad. Esa versión dice que saltó de ese lecho. En esta versión que más usamos nosotros dice que el muchacho se levantó. Y entonces cuando se levanta, él sale. Todos se quedan maravillados. Digan conmigo, todos. ¿Quiénes se maravillaron? Todos. Yo creo que el primer maravillado tenía que haber sido el muchacho, el paralítico. Después, los 4 amigos tienen que haber sido impactados y tienen que haber dicho, valió la pena tanto esfuerzo. Pero ahí se hubiera podido acabar la historia. Pero la historia no acaba ahí. Dice el escritor que entonces todos los que estaban diciendo, ay, esa gente cómo hace bulla, esa gente tan grosera, no dejan escuchar el mensaje, mire cómo interrumpe, mire cómo hacen bulla, mire cómo estorban a Jesús. Todos los que estaban ahí se maravillaron, pero por un propósito. Dice ahí el texto, si usted lo lee despacio, dice que todos glorificaron a Dios. ¿Cuál era el propósito de ese milagro? Que el milagro, el joven se volviera famoso y caminara por las calles y saliera en el noticiero o en el Jerusalem Post diciendo, el muchacho paralítico. Ese era el propósito. Que el paralítico se hubiera vuelto famoso. Con ustedes, el evangelista internacional que fue paralítico. Y ese era el propósito, que él se volviera famoso. ¿Cuál era el propósito? Que todos glorificaran a Dios. Recuerda cuando le dije que la necesidad es un espacio para que Dios actúe. Pues Dios actúa en tu favor para que al final Él es el que reciba toda la gloria y sea el conocido. La fe se muestra en las obras que hacemos. Quiero avanzar y hacerle la pregunta que hemos estado desarrollando desde hace 3 domingos. ¿Será que se ha corrompido la fe? ¿Será que estamos encontrando una fe corrompida en estos días? La razón y la respuesta es que sí. Se ha corrompido la fe porque la fe se humanizó. Ahora, yo lo que quiero decirle con todo el cariño es que la fe es algo que nosotros erróneamente hemos bajado de lo que significa toda ese significado de fe y lo traducimos, lo trasladamos a nuestras esferas, a nuestro entendimiento humano, a lo que es de nuestras vidas. Y la fe, mi amigo, no es algo que tú debas bajar.
La fe es algo que a ti te hace subir. Te cambia, te transforma. Y esto lo hace con el propósito de que tú y yo entendamos primeramente que nuestra posición es de ser hijos de Dios. Y esa es nuestra fe. ¿Cuál es tu posición, amada iglesia? Yo quiero decirle que tú, como yo, como todos los seres humanos, nacimos seres humanos. Y eso es suficiente para darte a ti y a mí el derecho de poder vivir una vida de fe. El hecho de que tú con tus errores, con tus debilidades, con tus flaquezas, con tus cosas buenas, también te hace a ti, te da la oportunidad de poder vivir en ese proceso llamado fe. Y aunque haya sacado excusas, y aunque hayamos tenido tropiezos, y aunque hayamos tenido obstáculos, eso no es una limitación. Aunque muchos de nosotros hayamos sido paralíticos o cojos, eso no es una limitación para nosotros no ver la gloria de Dios. ¿Cuántos decimos amén? La fe debe ser algo que trascienda en tu vida. Esto no es de utilizar la fe para nosotros encontrar o pronunciar un Señor, bendíceme. Un Señor, yo necesito. Un Señor, úsame. Cuando usted mira a los hombres y mujeres de fe, ellos siempre decían, bendito sea. O decían, bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Cómo es que se corrompió la fe entonces? Es la pregunta. ¿Cómo sabemos cuándo se corrompió la fe? Cuando nosotros enfocamos nuestra atención, nuestra oración, nuestras peticiones en cada uno de nosotros. La fe se humaniza cuando nosotros nos centramos más en nuestra necesidad, cuando nos centramos en nuestras condiciones, cuando nosotros nos enfocamos o damos preeminencia a nuestras necesidades, en mis problemas, en nuestros deseos, en nuestros caprichos. Cuando nos centramos en nosotros, estamos humanizando la fe. Ahora, ¿eso es lo que Dios espera de nosotros? Creo que no es. Cuando yo sé que este tema es fuerte y alguien hablando en días pasados acerca de esta enseñanza, le pregunté, ¿cómo se ha sentido en estas enseñanzas? Me dijo, wow, me ha hecho reflexionar. Cuando yo entré a estudiar al seminario, me enseñaron una materia que parecía un relleno. No de esas importantes. Cuando uno estudia en la universidad, siempre hay materias que uno dice, eso es relleno, ¿eso para qué? ¿Para qué me enseñan eso? Esa materia era metodología. Para muchos no era importante, pero si uno va a estudiar un libro como la Biblia, por lo menos necesita tener una muy buena metodología de estudio. Porque lo contrario, ¿cómo se hace? Mi maestra, la profesora Gladys, nos enseñó algo bien especial y se tomó 4 sábados. El primer sábado nos enseñó acerca de la importancia del aprender. ¿Usted cree que aprender es importante? 45 minutos acerca de la importancia del aprendizaje. Al sábado siguiente nos enseñó acerca de la importancia del desaprender. Porque es que muchas veces tenemos una gran cantidad de conceptos y argumentos que creemos que son buenos, que son correctos, pero resulta que para nosotros se nos pueden volver estructuras y eso hay que derribarlo. Entonces hay que aprender a desaprender. Y ese fue el siguiente tema. El tercer sábado nos habló de aprender a aprender. Y el cuarto, aprender a desaprender. Eso parece un trabalenguas.
Pero es que tenemos que aprender a desaprender. Y eso no es fácil. No es fácil. Porque es que uno se casa y uno es orgulloso. Y es que uno dice, es que a mí me enseñaron así. Es que en mi casa yo fui así. Es que a mí me criaron así. Y cuando hablamos de cultura, decimos, es que los puertorriqueños son así, y los cubanos son así, y los colombianos son así, y los americanos son así. Y eso se vive en esquemas. Yo tuve una lucha cuando empecé a pastorear en Venezuela, porque yo vengo de formar iglesia, de trabajar y todo en Colombia, y cuando llego a Venezuela es otra condición. Y yo decía, pero es que esto no debe ser así, esto debe ser así. Y entonces alguien me dijo, no, esto no es Colombia, esto es Venezuela, y aquí en Venezuela las cosas se hacen así. Y yo tenía que con toda humildad decirle, es que las cosas aquí en el reino del Señor, aquí en la iglesia, no podemos hacerlas ni como lo hacen los venezolanos, ni como lo hacen los colombianos. Las cosas hay que hacerlas como el Señor dice que se hace. Punto. Es un lenguaje del reino, es un lenguaje totalmente diferente. Y desaprender no es fácil. No es fácil. Uno se casa con unos conceptos y una cantidad de cosas. Ahora, cuando una persona está solamente enfocada en una fe que se le enseñó, que se le predicó, que practicó, esa persona ya tiene entrenamiento, esa persona ya tiene experiencia, esa persona ya tiene credibilidad. Pero cuando se enfrenta con lo que la Escritura nos dice, entonces ahí se rompen todos los esquemas. Y no es fácil. Cuando encontramos entonces personas que solamente oran por el bendíceme, Señor prospérame, Señor sáname, Señor ayúdame, Señor multiplícame. Pues no está del todo bien. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, porque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y prosperados y todo. ¿Cuántos decimos amén? Pero ese no es el todo de la fe, porque Dios no piensa solamente en ti, piensa en otros. Por eso es que fue muy claro cuando se le dijo a Abraham, le dijo, Abraham, yo a ti te bendeciré, pero para que tú seas bendición para otros. Porque Dios siempre piensa de manera colectiva. La fe no se trata de nosotros. La fe se trata, como dijimos en el primer mensaje, de dar a luz un hijo. Ahora diga conmigo, trabajo de parto. Aquí las mujeres van a poder entender más, un poquito más que nosotros. Porque cuando hablamos de engendrar un hijo como la fe que estamos hablando, un parto siempre trae dolor. ¿O no? Sí. Y me hubiera gustado que hubiera venido el doctor Luis y yo pensaba ponerlo aquí al frente para que él nos hablara. Él es ginecobstetra, que nos hablara del dolor, de todo lo que es el dolor en la madre gestante, en la que está ya a punto de parir. Y me hubiera gustado que nos hubiera metido mucho, nos hubiera enseñado acerca de esto. Pero cuando nosotros vemos ese proceso de parto, es natural. Diga conmigo, natural. Es natural, es normal que en un parto haya dolor. Eso va de la mano, no se puede evitar. Eso está desde Génesis capítulo 3, cuando el Señor le dijo a la mujer, y tú darás a luz con. Eso sí, eso está ahí. La llegada de un ser humano al mundo es un proceso de sufrimiento, de dolor. Desde los cólicos que se empiezan las contracciones y todo el proceso que el cuerpo vivió la mujer en sus 9 meses de embarazo, empieza a haber náuseas,
empieza a haber malestar, empieza a haber incomodidad, o algunas sudan más, algunas le da mal genio, algunas tienen rechazo al marido, algunas no se sienten. Es un proceso biológico donde las enzimas y todo en su cuerpo empieza a tener una transformación. Pero en el momento del parto, entonces ahora viene, las caderas se tienen que dilatar, la pelvis se tiene que organizar, todo viene, unos dolores que se irradian desde la espalda. Por eso es que ellas se agarran la espaldita, ellas no saben si sentarse, caminar, si pararse, porque es un proceso y más si son primerizas. Cuando Claudia estaba en el primer parto, en el primer proceso de parto, yo escuché a la enfermera y dijo, ¡oh, esta es primeriza, esta se va a demorar! Uno cree que eso es para allá y uno quiere que eso sea allá, que salga allá. Y eso no es así. Ahora, ese dolor es solamente un dolor que quienes han tenido los hijos pueden decir con propiedad lo que es dar a luz. Y me llama la atención el término dar a luz. No se llama dar oscuridad, sino dar, porque es que cuando nosotros tenemos hijos, cuando los padres engendramos hijos, nosotros estamos generando esperanza, estamos generando alegría, estamos esperando o anunciando algo bueno, no es tribulación ni temor. La fe nos lleva a tener esperanza. ¿Cuántos decimos amén? La fe nos lleva a nosotros a tener expectativas. La fe nos lleva a nosotros a levantarnos cada mañana con alegría de saber que vamos a vencer en ese día, que vamos a triunfar. La fe nos llena a nosotros de ganas de vivir. Ninguno dijo amén. De salir y luchar y trabajar. Es un trabajo de acción y de poder. La fe nos lleva a esforzarnos. Por eso es que en Daniel, usted cuando lea al profeta Daniel en el capítulo 11, en el verso 32, dice que aquellos que conocieron a Dios, y eso hablamos hace 8 días, los que conocieron a Dios, más el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. 2 verbos que vienen por causa de conocer a Dios. Finalizo con esta ilustración del parto, para no extendernos. Quienes han estudiado el proceso del dolor, entre ellos los psicólogos, y yo no soy psicólogo, pero leo, investigo, indago y me gusta aprender de todo un poco, nos damos cuenta que cuando una mujer piensa que no va a ser capaz de dar a luz, cuando una mujer escucha los comentarios de otras mujeres que dicen, eso es doloroso. A mí me fue así. No, yo conocí una vecina que le pasó eso y mire, le murió. Cuando llegan todos esos conceptos, ¿cómo cree que se pone esa mujer que ya sabe de antemano que va a haber un proceso doloroso en ella, como el parto? Ya ha vivido todo un proceso de cambio. ¿Cómo cree que se va a poner ella? Algunas dicen, no, eso hasta me puedo morir. Es que hasta puedo perder la vida. Y cuando hay complicaciones es mucho más difícil. Entonces, la mujer, la madre que está a punto de partir, esa madre gestante, se pone más tensa. Ella se pone más precavida. Ella ya psicológicamente empieza a predisponerse para no sentir más dolor. Y es una lucha interna que la mujer va a tener. Y eso es una cantidad de enzimas que trabajan allá en la amígdala y en el cerebro, en unas partes que hay. Eso hay un conflicto allá donde la mujer dice, no, eso es doloroso. Internamente él dice, eso va a doler, va a sufrir. Y el ser humano tiene escapatoria al dolor. Al ser humano no nos gusta el dolor. Evitamos el dolor, queremos huir del dolor. Pero es tanto la necesidad de ese parto, de ese bebé salir, de nacer, que entonces se evita el cuerpo
es tan sabio, lo hizo Dios tan sabio que evita, pasa por encima de ese dolor, porque es algo que no se puede detener. Un parto debe salir. Pero es muy importante usted a quien escucha. Porque tal vez usted está escuchando mucho voces que le están a usted predisponiendo para evitar el nacimiento de la fe que Dios quiere tener con usted. Tal vez lo que usted escucha en la radio, en la televisión, en las redes sociales, hace que usted esté precavido, esté prevenido, esté blindado. Y eso está impidiendo que usted no pueda ver lo que Dios quiere ver. La actitud de las personas con la cual enfrentamos nuestros retos y nuestros desafíos va a influir. Diga por favor amén. El sufrimiento y el evitar el sufrimiento es algo que se puede contagiar. Eso es un virus. Yo creo que los hijos son una bendición. ¿Cuántos decimos amén? Usted escucha a muchas parejas jóvenes hoy que dicen, yo no quiero tener. ¿Por qué? ¿Cuáles son las respuestas? Usted le pregunta, ¿por qué no quiere tener hijos? ¿Problemas? ¿Qué más? Ay, algunas no se quieren dañar el cuerpo. Sí, es una respuesta que da mucha. Yo no tener hijos. ¿Qué otra respuesta dan? Por este mundo como está, esto es un caos. ¿Quién va a traer? Están viendo el sistema, que es lo que hemos estado hablando desde la primera vez. Entonces, cuando se mira los sistemas, la gente dice, no quiero tener hijos. Y le pregunto, ¿por qué la gente musulmana, por ejemplo, hoy en día está teniendo hijos en cantidad? A lo loco. Es más, hasta un solo personaje de esos puede tener varias mujeres y con todas ellas tiene hijos. Yo escuché a un líder musulmán después del golpe ese con Israel y todo lo que es. ¿Sabe qué decía? Con jactancia, con arrogancia decía, en los próximos añitos, Europa será musulmana, será nuestra. ¿Y por qué? Porque es que las europeas dijeron, no queremos dañarnos nuestros cuerpos. Yo lo que quiero es trabajar y hacer plata. La población europea se envejeció, no trajeron hijos. Mientras que los musulmanes y esos fueron, se pasaron para Europa y llenaron. Están llenando Europa. Y muchos se metieron acá en Estados Unidos. Y vienen con esas estructuras. Y nosotros que necesitamos encontrar el diseño de Dios, estamos en planificación familiar con Dios. Cuando Dios, y no estoy hablando ahora que se vayan a tener hijos en cantidad, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que si la fe es como un hijo que nace de Dios, es porque con ese hijo de fe hay bendición. Que quiero terminar con esto. Quiero decirle que Dios no engendra cristianos. Dios engendra hijos. Dios no engendra religiosos. Dios engendra hijos. Y esos hijos son una medida de fe que están caminando sobre la tierra. Ahora, nosotros como hijos necesitamos entender que ese Dios, ese Padre, no es solamente un Padre rico que quiere que sus hijos también sean hijos ricos, que Dios no es como el genio de la botella, como decíamos hace 8 días, de frotarlo para que Dios supla y dé y multiplique y prospere y todo lo que buscamos de ese Padre rico, sino que Dios lo que quiere lograr en nosotros es que entendamos primeramente
ese beneficio de ese título de ser hijo. Es muy maluco, muy feo que un hijo busque a su papá por las riquezas. Es muy feo que un hijo busque a sus padres por lo que pueda recibir de ellos. Es muy feo. Ahora pregunto, ¿conoce usted algunos hijos cristianos que solamente buscan a Dios para su propio beneficio? Muchos. Y yo no sé usted, pero yo he caído también en ese error. Pero hoy entiendo que eso, Dios nos bendice, y Dios nos sana, y Dios nos multiplica. Pero es porque Él se da gusto de que usted y yo, en medio de este sistema que está tan caótico, usted y yo caminemos con dignidad, siendo hijos de Dios. Y que a través de esos hijos de Dios, es que Dios va a vencer todo ese sistema. Porque es que hay un sistema que el Señor quiere implantar, que quiere traer, y eso solamente se va a lograr a través de sus hijos. Por eso es importante, como decíamos desde la primera charla, la importancia de usted y yo tener tiempos de intimidad, de comunión con Él. Esto es tiempo de intimidad con Dios. No es solamente orar. No es solamente que usted pase una hora en oración. Es que tratemos al máximo de tener esa comunión con Dios. Porque eso es lo que dijimos de la fe. La fe es una sustancia que nace por ese acto de intimidad. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, o a través de las enseñanzas que hemos tenido, se nos ha despertado una chispita por querer buscar más de Dios, por aprender más de Dios. Tal vez algunos ya tienen una chispa mucho más avivada. Tal vez otros apenas están empezando. Tal vez a otros no han empezado. Pero no se preocupe. Voy a hablar palabras mayores. Eso es como cuando las parejas empezamos a tener tiempo de intimidad. Y va a llegar un momento donde por causa de esa intimidad va a haber una fecundación. Va a haber un embarazo. Y yo quiero decirle algo. El Dios que usted y yo tenemos no es un Dios estéril. Es un Dios que en algún momento nos va a engendrar, nos va a embarazar. Pero se necesita que usted y yo tengamos, como decía en el libro de Cantar de los Cantares, la Sulamita, esa mujer que anda desesperada, buscando a su amado. ¡Oh! Si él me besara con los besos de su boca. Una mujer apasionada. ¡Ay, porque es que son mejores los besos del amado que el vino! Cuando encuentro una iglesia, como cantamos ahora con esa canción que no nos sabíamos, sobre alas de paloma, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, sin él me desespero. Cuando usted y yo empezamos a tener ese fervor para entrar en intimidad, entonces Dios va a poder poner en ti esa fe que Él quiere que nazca, para que tú trasciendas en el mundo. Cierre sus ojos y vamos a dar gracias. Padre, nuestro corazón, Señor, hoy se deleita al poder escuchar tu palabra. Hay tanto por aprender, hay tanto por conocer, pero no solamente queremos ser de los que oigamos y aprendamos y conozcamos. Queremos, Señor, aprender a mostrar por obras, por hechos, por la experiencia de tener esa intimidad contigo. Señor, sabiendo que el proceso en algún momento pueda ser doloroso, traumático, que tal vez nos va a tocar a nosotros romper nuestros esquemas mentales,
lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho aún religiosamente. Cordero precioso, hoy venimos delante de ti para decirte con toda humildad, nosotros queremos aprender a buscar más y más de tu presencia, de tu amor, de tu bondad, de poder entrar, Señor, al secreto y poder deleitarnos en amores contigo de tal manera que entendamos que lo que portamos en nuestro interior no es sino la obra tuya en cada uno de nosotros. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas. Ayúdanos, Señor, a nosotros, Señor, a aborrecer lo que tanto amamos, pero que tú nos enseñas y nos demandas que debe ser aborrecido. Enséñanos a quitar en nosotros aquellas cosas que necesitan ser quitadas y añade en nosotros, pone en nosotros, Señor, aquellas cosas que necesitan ser añadidas, Señor. Hoy lo que más queremos en nuestra vida es aprender a amarte y adorarte y agradarte por encima de todas las cosas. A poder exaltarte de tal manera que tú seas la persona más importante y trascendental en nuestras vidas. Que no es un título, que no es una posición, que no es una riqueza, que no son, Señor, famas, que no son cosas vanas, sino es entender que eres tú en nosotros y a través de nosotros. Padre, te damos gracias porque podemos con humildad escuchar tu voz y pedimos que la gracia del Espíritu de Dios nos ayude a poner por obra nuestra fe. En esta semana, Señor, que tenemos por delante, ayúdanos a evidenciar y a mostrar la fe que empezamos nosotros a aprender y a escuchar. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. Señor, no es fácil. Necesitamos tu gran ayuda. Con nuestras manos levantadas al cielo te decimos, enséñanos a amarte, enséñanos a adorarte, enséñanos a buscarte, enséñanos a enamorarnos más de ti. Enséñanos, Señor, con lazos de amor atráenos en pos de ti y nosotros correremos. Enséñanos, Señor, a habitar más cerca de ti y lejos de las cosas que este mundo nos ofrece. Y así con estas manos levantadas, Señor, como tu pueblo está ahora, Señor, hoy pido que la gracia, la bondad y la misericordia, el favor, la provisión, que la respuesta a su necesidad, a sus peticiones, Señor, sean, Señor, conforme a tu bendita voluntad, suplidas, contestadas, respondidas, para que tu pueblo, Señor, muestre, así como lo hicieron esos hombres en esa humilde casa, para que todos los que le rodean, a mis hermanos y a mis hermanas, puedan también glorificar a Dios y conocer al Dios que ellos aman. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y te bendecimos a ti hoy y siempre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.